Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, estamos iniciando, de alguna manera, Pepe ya les dio una introducción sobre lo que es la historia de la salvación. A mí en este momento me toca darles una pequeña plática refiriéndonos a el tema de la historia de los orígenes del hombre. La historia del origen del hombre es narrada en el libro del Génesis, del capítulo 1 al capítulo 11. Libro de Génesis, capítulo 1 al capítulo 11, donde se nos narra la historia de los orígenes del hombre. Quiero mencionarles la Sagrada Escritura. Todos los libros que componen la Sagrada Escritura no son libros en el sentido literal históricos o geográficos. No los debemos de ver así. Si es un libro que nos narra una historia, la historia de nuestra salvación, pero de cara a Dios, de cara a nuestra fe. Entonces, debemos de entender que es Dios el que nos habla a través de la Sagrada Escritura. Y debemos de abrir nuestro corazón para entender lo que Él nos quiere decir. Esta historia de los orígenes del hombre que nos narra Génesis del capítulo 1 al capítulo 11, podemos dividirlo propiamente dicho en 4 partes. La primera parte está integrada o está narrada en el capítulo 1 al capítulo 3 del libro de Génesis. ¿Y de qué nos hablan estos 3 capítulos? Muy sencillo. Nos hablan del relato de la creación. Nos narra cómo fuimos creados por Dios. Nos narra la caída del hombre, el pecado. Nos narra la intervención de Dios ante esa caída y la sentencia. Y nos narra también la promesa de redención. Estos 4 puntos los tenemos en el capítulo 1 al capítulo 3 del libro de Génesis. Del capítulo 4 a 5 nos narra la historia de Caín y Abel. Estos 2 personajes, estos 2 hermanos, y el progreso del mal y de la humanidad. ¿Cómo va progresando? Entre más va progresando la humanidad, más va progresando el mal. Y veamos en nuestros días cómo estamos viviendo. El capítulo 6 al 10 nos narra el diluvio universal, las consecuencias del pecado y una nueva alianza con Dios. Una nueva alianza con Dios. Y al final el capítulo 11 nos narra lo sucedido en la Torre de Babel, las consecuencias del pecado y la llamada de atención de Dios. Fíjense cómo estos 3 puntos o estas 3 divisiones que tiene este capítulo 1 al 11, hay una algo que se repite. Tenemos el pecado. En estos 3 actos se puede decir que hay pecado, hay caída. Y hay consecuencias de ese pecado. Pero también hay una intervención de Dios que nos ama de una manera infinita. Dios nos ama. Vamos a leer
este pequeño pasaje. De la creación, porque hay una constante en esto. Dice, historia del cielo y de la tierra. Al principio Dios creó el cielo y la tierra. La tierra era una soledad caótica y las tinieblas cubrían el abismo mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. El Espíritu de Dios aleteaba, se paseaba. Y dijo Dios que exista la luz. Y la luz existió. Vio Dios que la luz era buena. Y a la luz la llamó día y a las tinieblas noche. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día primero, y Dios dijo que haya un firmamento entre las aguas para separar unas aguas de las otras. Y así fue. Hizo Dios el firmamento y separó las aguas que hay debajo de las que hay encima de él. Al firmamento Dios lo llamó cielo. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día segundo. Y dijo Dios que las aguas que están bajo los cielos se reúnan en un solo lugar y aparezca lo seco. Y así fue. A lo seco lo llamó Dios tierra y a la acumulación de agua la llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Era bueno. Y dijo Dios, produzca la tierra vegetación, plantas con semilla y árboles frutales que den en la tierra frutos con semillas de su especie. Y así fue, brotó de la tierra vegetación, plantas con semilla de su especie y árboles frutales que dan fruto con semilla de su especie. Y vio Dios que era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día tercero, y dijo Dios que haya lumbreras en el firmamento celeste para separar el día de la noche y sirvan de señales para distinguir las estaciones, los días, los años, que brillen en el firmamento para iluminar la tierra. Y así fue, hizo Dios 2 lumbreras grandes, la mayor para regir el día y la menor para regir la noche, y también las estrellas, y las puso en el firmamento para iluminar la tierra, para regir el día y la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día cuarto, y dijo Dios, llénense las aguas de seres vivos, y que las aves vuelen sobre la tierra a lo ancho del firmamento. Y creó Dios por especies los grandes peces marinos y todos los seres vivientes que se deslizan y llenan las aguas. Y creó también las aves por especies. Vio Dios que era bueno y los bendijo diciendo, crezcan, multiplíquense y llenen las aguas del mar, y que también las aves se multipliquen en la tierra. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día quinto, y dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes por especies, granados, reptiles y bestias salvajes por especie. Y así fue. Hizo Dios las bestias salvajes, los ganados y los reptiles del campo según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y entonces dijo Dios, y esto es maravilloso, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, según nuestra semejanza, para que dominen sobre los peces del mar, las aves del cielo, los ganados, las bestias salvajes y los reptiles de la tierra. Y creó Dios a los seres humanos a su imagen, a imagen de Dios. Los creó varón y mujer y los bendijo diciéndoles, crezcan y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se mueven por la tierra. Y añadió,
Les entrego todas las plantas que existen sobre la tierra y tienen semilla para ser sembradas, y todos los árboles que producen frutos con su semilla les servirán de alimento. Y a todos los animales del campo, a las aves del cielo y a todos los seres vivos que se mueven por la tierra les doy como alimento toda clase de hierba verde. Así fue. Vio entonces Dios todo lo que había hecho y todo era muy bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día sexto. Así quedaron concluidos los cielos y la tierra con todo lo que contienen. Cuando llegó el día séptimo, Dios había terminado su obra y descansó el día séptimo de todo lo que había hecho. Bendijo Dios el séptimo día y lo consagró, porque en él había descansado de toda obra creadora. Y nos dice el último versículo 4 del capítulo 2 del Génesis: esta es la historia de la creación del cielo y de la tierra. Es maravilloso leer este primer capítulo del Génesis, donde habla de un Dios creador, un Dios que crea por amor, en el amor y para el amor, porque fuimos creados para amar, no fuimos creados para otra cosa. Fuimos creados por amor, en el amor y para el amor. Por eso, los dos grandes mandamientos que resume Cristo, la ley de Dios, ¿cuáles son? La ley del amor. ¿Por qué? Porque fuimos creados para el amor. Como tal, Jesús nos dice que debemos de retomar el camino al amor, porque para eso fuimos creados. Estos capítulos del Génesis, del 1 al 11, tienen un contenido teológico y un contenido doctrinal. Quise leer este párrafo, esta creación, porque es interesante. Dios crea cosas, ¿qué? ¿Cómo crean las cosas Dios? Buenas. Toda la creación de Dios es buena. Cristo, Dios no hace cosas malas. Todo lo creado por Dios es perfecto y tiene un sentido. Vio Dios que el hombre también era bueno, porque nos dice al final, el sexto día, que vio que todo lo que había creado, incluyendo el hombre, era bueno. Entonces, ¿cuál es el sentido teologal y espiritual de estos 11 capítulos? Que no podemos leer por obvias razones, pero que seguramente ustedes llegarán a su casa y ávidamente los leerán, ¿verdad? Entonces, perdón por la falta de ahí de unas letras, se ve muy feo, pero les pido una disculpa. Dice, la historia del origen nos habla, ahí hubo un error, es la historia de los orígenes nos habla. ¿De qué nos hablan estos 11 primeros capítulos? Sencillo, nos hablan primeramente sobre Dios, un Dios creador, un Dios que ama, un Dios que se dona. Nos habla también sobre el hombre, obra perfecta de Dios. Nos habla también sobre el matrimonio. Y aquí ya Dios hablaba del matrimonio, por supuesto que habla ya del matrimonio. Dice que hombre y mujer los creó. Hombre y mujer los creó. La mujer es complemento del hombre y el hombre es complemento de la mujer. Ni uno es mayor ni uno es menor. Los dos se complementan. Los dos se complementan. La otra, el otro relato de la
de la creación, dice que la mujer es sacada de la costilla del hombre. Es carne de su carne, hueso de sus huesos. Los dos son uno. Y fíjense que fuimos creados con la misma dignidad los dos. Así es de que el hombre no es mayor que la mujer, ni la mujer es mayor que el hombre. Los dos fuimos creados con la misma dignidad y con el mismo amor. Y nos habla también sobre el mundo y las cosas. Podemos entender que habla sobre Dios porque Dios es el que nos crea. Habla sobre el hombre porque somos la creación perfecta de Dios. Habla sobre el matrimonio porque hombre y mujer los creó para que nos complementemos. Pero aparte de complementarnos, tenemos una misión que es poblar la tierra. Y eso es un don maravilloso porque Dios nos hace co-creadores de Él. Nosotros participamos en esta creación a través de la paternidad. Y sobre el mundo y las cosas, todo lo creado fue puesto a nuestro servicio, bajo nuestra administración. Entonces esto también conlleva una obligación, una responsabilidad sobre todo lo que puso Dios a disposición y servicio nuestro. Iremos viendo uno por uno de estos asuntos. Sobre Dios. ¿Qué nos enseñan estos 11 capítulos sobre Dios? Primero, que Dios es eterno. Dios es eterno. Nos dice el Génesis al principio. Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era una soledad caótica y las nieblas cubrían el abismo, mientras el Espíritu de Dios aleteaba entre las aguas. Dios ya estaba ahí. Dios es eterno. Existe desde siempre. Nadie lo creó. ¿Por qué? Porque es Dios. Es trascendente, es decir, está más allá de nuestros esquemas, de nuestros pensamientos, de nuestra razón. No se puede fijar en unos rasgos o figuras que nosotros dominamos o manejemos para entender a Dios. Es un Dios único y es un Dios verdadero, único y verdadero, que no puede confundirse ni mezclarse con otro tipo de creencias, politeístas o panteístas o lo que ustedes imaginen. No podemos. Nosotros creemos, y esto lo profesamos en el credo, creo en un solo Dios, no hay más. Entonces, los panteístas existentes y a las que se sentían inclinados los mismos israelitas, se siente mucho en el monoteísmo, se insiste mucho en el monoteísmo, es decir, un solo Dios. Un solo Dios. Las demás cosas son criaturas y obra de Dios. Sabemos que los israelitas vivían en un mundo rodeados de politeístas, los griegos, los romanos, los efesios, los asirios, los babilonios, todos ellos eran politeístas. Y viene un Dios que se les revela y ante Abraham les dice: no tendrás otro Dios más que yo. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Nos narra el capítulo 12 a partir del versículo 1 del libro de Génesis, donde empieza realmente la historia de la salvación. Entonces, Dios es eterno. Es un Dios eterno. No tiene principio ni final. Es el alfa y el omega. Otra cosa que nos enseñan estos capítulos es que Dios es el creador. Dios es el único creador del hombre, rector de la historia, dueño y señor. En cuanto tal, ha elegido unas personas con las cuales formar un pueblo suyo, y esas personas son el pueblo de Israel. Por tanto,
Todo lo demás es criatura de Dios. Por ser Señor puede mandar y prohibir a sus criaturas, y lo hará siempre por nuestro bien personal y comunitario. Nosotros nacemos criaturas y nos convertimos en hijos de Dios. ¿Sí? ¿Cuándo? Con el bautismo somos infundidos, recibimos regalos primorosos cuando somos bautizados, somos hijos de Dios, recibimos las virtudes teologales, un racimo de regalos de parte de Dios que nos ama y se dona con nosotros. Todas las criaturas creadas están al servicio del hombre. Dios en eso nos distinguió de toda su creación. Somos la cereza de la creación. Somos la obra perfecta de Dios. Los animales, la naturaleza es hermosa. Vean los amaneceres, vean atardeceres, vean una playa. Vean el cielo, es maravilloso. Vean cuántos animales preciosos tenemos, llenos de color. Sin embargo, nosotros somos diferentes a ellos porque tenemos la dignidad de ser hijos de Dios. Y todo eso, todo lo creado que es maravilloso y bueno, Dios lo pone al servicio de nosotros. Dios es el Todopoderoso, está lleno de poder y majestad. Él puede con todo. ¿Por qué? Porque Él es el creador de todo. Toda la creación es obra exclusiva de Dios. Crea de la nada para demostrar su omnipotencia, su grandeza. Por un acto de amor y voluntad mantiene en el ser a todo lo que ha creado. Cuando empecé, mis primeras palabras fue que fuimos creados por amor, en el amor y para el amor. Dirá Juan, Dios es amor. Dios es amor. Todo lo creado es obra exclusiva de Dios, que nos crea de la nada. Y es un Dios lleno de bondad, lleno de misericordia, porque nos ama. Todo lo hizo bueno, su bondad la hizo estar cercano al hombre, dispuesto al perdón y renovar la alianza. Por eso hizo la promesa de la redención, Génesis 3:15. Y esto es lo que se conoce como el protoevangelio. Sabemos que la serpiente seduce a la mujer. Y cuando Dios se pasea, como nos dice la Sagrada Escritura, en el jardín y no encuentra a Adán, y le pregunta, Adán, ¿dónde estás? Y dice Adán, aquí estoy. Dios le pregunta, ¿por qué te escondes? Es que estoy desnudo. ¿Y cómo te diste cuenta que estás desnudo? Y aquí viene algo maravilloso. Es que la mujer que tú me diste me engañó y me hizo comer del fruto prohibido. Y la mujer, no, espérenme, es que la serpiente vino y me sedujo, me engañó. Y la pobre serpiente ya no tuvo a quien echarle la culpa, pues ya no había más ahí. Entonces, pues ya no tuvo a quien echarle la culpa. Pero ante esta caída, Dios nos hizo perfecto, pero nos dio un tesoro, que es la libertad. ¿Y saben por qué Dios nos dio la libertad? Porque no quiere esclavos, porque el esclavo se somete ante su dueño, no tiene pensamiento, no tiene voluntad, no tiene nada, no tiene decisión. Dios no quiere esclavos. ¿Qué caso sería tener esclavos para hacer su voluntad? Entonces Dios nos regala la libertad para que tú puedas elegir entre el reino de la luz y el reino de la oscuridad, entre servirle a Dios y servirle al maligno. En razón de esta libertad, nuestros primeros padres caen ante la seducción de la serpiente.
Y esa seducción la seguimos teniendo con lo que el mundo nos ofrece hoy en día y seguimos cayendo. Porque todo lo bueno, o más bien, todo lo malo que nos ofrece el mundo está disfrazado de cosas buenas. Todo es agradable a los ojos como ese fruto. Todo es agradable, atractivo. Pero el gran tentador nos sigue engañando hoy en día con esos frutos atractivos a la vista de cada uno de nosotros. El protoevangelio es la primera noticia, es la primera llamada, el primer anuncio de que ante la caída del hombre Dios te ama y está dispuesto a perdonarte. Nos dice el capítulo el Génesis 3, el Génesis dice, Mesías, la madre del Salvador, la madre de Cristo Jesús. Entre su descendencia y la tuya, la descendencia del demonio y la descendencia de la mujer. ¿Quién es el descendiente de la mujer? Jesús. Ella te herirá en la cabeza, pero tú herirás solo su talón. El mal nunca podrá vencer al bien. Y esta es la primera, la promesa maravillosa de que Dios tiene un plan perfecto para nosotros, que quiere que nos restituyamos con Él en ese amor eterno. El hombre, Dios lo crea perfecto, Dios lo crea libre, el hombre se deja seducir por la tentación, cae, y ante esta caída viene un castigo, porque ya sabemos qué pasó. Son expulsados de el paraíso, entra la muerte a la vida, y ante esto, después del castigo, se muestra la inmensa misericordia de Dios, que dice: ya cayeron, les voy a mandar un redentor para que enderecen su camino y vuelvan a tener acceso a esa vida eterna y a este reino para el cual fueron creados. Y eso es lo que esperamos en la parucía, en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Se va a cumplir esto, donde seremos juzgados vivos y muertos, seremos separados, los corderos de los cabritos, y pues estaremos en los dos reinos según nos comportemos en esta vida. Ese es un hecho, es una gran verdad. Dice, es un versículo lleno de esperanza. En medio de los castigos del pecado original, la victoria de esta lucha del demonio con el género humano le tocará a la mujer, es decir, a María, que vencerá el mal aplastándole su centro vital, la cabeza. En la palabra linaje se vislumbra ya la figura del Salvador, y en la mujer los cristianos siempre han visto la figura de María, la madre de Dios. Eso es para que no se nos olvide qué día es hoy. Esta bondad de Dios la demostró también con Noé, que alcanzó el favor de Dios por ser hombre religioso, justo y recto. Génesis 6:8 nos dice que Dios vio en el corazón de Noé un alma pura, un alma buena, e hizo con él una promesa de vida con la humanidad. Ya no volverá a existir diluvio que destruya la vida. Sobre el hombre.
ya vimos sobre Dios. Refiriéndome al texto pasado, dice la Sagrada Escritura que el mal va permeando en el hombre. Vemos cómo nuestros primeros padres, caen ante la seducción de la serpiente. Luego vemos cómo la muerte se da fraterna entre dos hermanos, Caín y Abel. Y vemos más adelante que el hombre se sigue corrompiendo y que el hombre sigue siendo extremadamente malo. Y Dios decide acabar con su creación. Porque el hombre es perverso, nos dice la Sagrada Escritura. Pero ve en los ojos y en el alma de Noé un hombre bueno. Y en base a él, los hace subir a la barca a él y a su familia. Viene el diluvio, los únicos que se salvan son ellos. Y aquí viene una nueva creación, porque todo lo que había desaparece. Y todos estos animalitos que subieron a la barca junto con la familia de Noé son los que bajan y poblan la tierra nuevamente. Es una segunda creación. Una nueva familia con un nuevo mandato. Vayan y poblen la tierra. El mismo mandato que le dio a Adán y Eva cuando fueron creados, lo tiene de alguna manera Noé con su familia. Sobre el hombre, Dios creó al hombre a imagen y semejanza. Al hombre lo creó a imagen y semejanza de él. Por tanto, inteligente, libre, con su propia autonomía, su capacidad de realizarse, de dominar la tierra. Solo con alguien semejante a Dios puede establecer una alianza. Dios solamente con alguien semejante a él puede entablar una alianza. Un trato de amistad, un diálogo. La imagen más profunda de Dios somos los hombres. Por eso a Dios hay que encontrarlo precisamente en los demás. No para divinizarlos, no para hacerlos dioses, sino para tratarlos con respeto y justicia. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, nos dice Jesús. Y con esto podemos entender que yo debo de ver en mi prójimo a Cristo vivo. Y lo debo de amar, porque es otro Cristo igual que yo. A Dios se le ve en el rostro de tu semejante, en el rostro del necesitado, en el rostro del que te pide ayuda, en el rostro del desamparado. Ahí está Cristo, ahí está Dios vivo. Señor, ¿dónde te encuentro? Por más que te busco, no te veo. El Señor te debe decir, pues abre bien los ojos, porque estoy más cerca de ti de lo que tú te puedes imaginar. En la necesidad del vecino, en la necesidad de aquel niño, en la necesidad de aquel menesteroso, en la necesidad de tu hijo, porque luego andamos buscando algunas cosas fuera de casa y las necesidades están ahí. Encontrar el rostro de Dios en tu semejante, eso es amar a tu prójimo. Tratarlo con dignidad. El hombre es dueño del mundo, dueño en cuanto Dios le ha dado el mundo, primero como casa. Aquí habitamos. Él organiza y disfruta de las cosas, dueño, en cuanto tiene que custodiarlo y cultivarlo como algo encomendado. El hombre es administrador sabio que cumple y realiza la voluntad de su amo. Para realizar esta misión, Dios le concedió el don de la palabra para que pudiera ponerle nombre a todo. Seguramente ya leyeron también ese pasaje del Génesis, donde Adán le pone nombre a todos los animales. El don de la palabra, Dios nos hizo hablar. Nos hizo hablar para poder ponerle nombre a todo, para poder alabarlo. Los animales no hablan. Bueno, habrá uno que otro lorito por ahí de esos, de allá de ¿cómo se llama? De la Huasteca, ¿no? Que hablan muy bonitos esos loros animalotes grandotes. Pero no se trata de eso.
Dios nos dio el don de la palabra para comunicarnos, para entendernos, para alabarlo, para glorificarlo, para suplicar. Dios nos hizo de frente a todo lo demás creado. Poner nombres, levantar un acto de dominio. No domina por la fuerza material y en virtud de una potencia irresponsable y ciega, sino en virtud de la palabra pensamiento. Gracias a la palabra y el pensamiento, el hombre puede discernir. ¿Qué es discernir? Pensar, meditar, razonar, sopesar, encontrar la verdad en las cosas y llevar adelante la técnica y la ciencia. El hombre se dignifica en el trabajo, mediante el trabajo continúa transformando el mundo y mejorándolo. Dios nos hizo racionales para que entendiéramos. Y eso nos hace totalmente diferentes a los esclavos. Nosotros tenemos la libertad y la razón para poder discernir qué es lo que yo quiero hacer, qué es lo que no quiero hacer. La situación está en que esto que quiero hacer y que no quiero hacer debe de ir en función de la voluntad de Dios, no de mi propia voluntad. Entonces, ¿vamos a ser esclavos de Dios? No, señores. La expresión más maravillosa de libertad es entregarte a Dios y renunciar a las cosas del mundo por voluntad propia, ejerciendo tu derecho de libertad. Dios me hizo libre y por eso te elijo a ti, Señor, para seguirte y renunciar a todo aquello que me aleja de ti. Y estoy haciendo uso de esa libertad que Dios me dio para elegirlo a Él como mi Señor, como mi dueño. Dirá Pablo, ya no soy yo quien vive en mí, es Cristo quien vive en mí. Él ha renunciado a todo el mundo por libertad propia para entregarse a Dios. Todo, esa inteligencia, todo esto, Dios nos lo dio para crear cosas buenas. Miren, el mundo se ha globalizado y esto tiene muchas cosas maravillosas, buenas, pero también tiene muchas cosas malas. El internet, todos estos adelantos tecnológicos que han surgido a través de esa razón y esa inteligencia, ese discernimiento que Dios nos dio, han creado cosas muy buenas, pero también han creado cosas muy malas. Esa inteligencia del hombre y este discernimiento debemos de ponerlo al servicio de Dios, porque Él nos lo dio, Él nos lo entrega como un don maravilloso. ¿Para qué? Para que vivamos mejor, para que sigamos felices, para que seamos alegres, que podamos vivir con comodidad, que podamos vivir plácidamente, pero sin los excesos. El hombre está abierto hacia otros. El hombre no estaría satisfecho totalmente solo con el dominio de las cosas. Por eso Dios le dio una ayuda semejante, una compañera. Solo la mujer es la única digna compañera del hombre. Lo material y los animales no pueden ser dignos de una relación personal. Y esto es interesante. Dios crea al hombre, pero no lo ve pleno. Ya creó todo lo demás. Y está el hombre solo. Y dice la Sagrada Escritura que vio Dios que eso no era bueno, que el hombre estuviera solo. Y le manda a una compañera para complementarse. Dice el hombre que es creación perfecta, siendo aún creación perfecta, no puede tener esa intimidad con las cosas creadas, ni con los animales. Se tiene que relacionar, se tiene que involucrar con alguien semejante a él. Y Dios crea a la mujer. Y los dos se convierten en personas. Los dos se convierten en personas.
en cuanto entran en relación mutua y dialogan entre sí, solo en el encuentro con el otro, que es igual en dignidad y distinto en el complemento, el hombre puede admirarse y gozarse. La mujer aquí es presentada como portadora del gozo, la vida, la fecundidad. Solo con Eva, Adán puede comunicarse en el sentido radical. Dialoga en gesto de alternidad y encuentro. Miren, esto es fundamental. Hombre y mujer los creó. Todo aquello que esté fuera de esto está fuera de la ley de Dios. Está fuera de lo creado por Dios. No es válido. Por más que algunas gentes nos quieran hacer creer que es bonito, que es agradable, que se vale. Si Dios hubiera querido así las cosas, lo hubiera creado de esa manera. Fuimos creados para dar vida. Fuimos creados para colaborar en la creación perfecta de Dios a través de la paternidad. Y todos aquellos que somos padres sabemos que el milagro más grande que hemos vivido es el nacimiento de nuestros hijos. Mucho más ustedes, mujeres. Es un milagro de Dios el nacimiento de un hijo. Y vemos la creación consumada ahí. Creación de Dios. El hombre es elevado por Dios a un estado de santidad y justicia. Estamos llamados a ser santos, no estamos llamados a ser buenos. Jesús te lo dirá: sean santos como mi Padre es santo. Estamos llamados a la santidad. Cada quien en su estado de vida, en la soltería, como vida matrimonial, en tu vida consagrada, en tu vida religiosa, en tu vida de soltería. También la soltería es un estado de vida, es un llamado de Dios también. Y estamos llamados a la santidad, que lo hace gozar de felicidad, de la intimidad divina. Esa felicidad depende de la obediencia del hombre y de la mujer a Dios. Entre más obedientes somos a Dios, más nos santificamos. Y esta santificación es agradable a los ojos de Dios. Como consecuencia, cada vez que nos alejamos de Él, le causamos lo contrario. Si le causamos gozo luchando por nuestra santidad, si vivimos en el pecado, le estamos causando una tristeza. ¿Qué padre puede estar contento y alegre porque sus hijos vivan de una manera contraria a lo que ellos les han enseñado? ¿Quién? Nosotros como padres, pregúntense. No nos elevemos a la altura de Dios. Preguntémonos nosotros como padre, cuando vemos que un hijo anda en malos pasos, ¿nos hace sentir bien? ¿Nos causa alegría? ¿Nos causa placer? Pues claro que no. Así es Dios. El hombre, no obstante a esta dignidad, sigue siendo débil. El hombre, Adán, ha sido salido del polvo. Este juego de palabras entre Adamash y Adán nos quiere explicar el débil arraigamiento del hombre. El autor, Dios, anticipa ya en cierto modo la posibilidad de la caída. ¿Por qué? Porque nacimos libres. Dice Jesús en el huerto de los Olivos, cuando entra a orar y sale, le dice a estos 3 discípulos que los lleva, Pedro, Juan y Santiago: velen y oren, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La fragilidad del hombre siempre está en la mente de Dios, porque nos conoce. El hombre instigado por Satanás. Ya me perdí. El hombre instigado por Satanás
El hombre se deja llevar por la soberbia y desobedece a Dios, pecando contra Él y contra el plan de Dios. El hombre, sobre todo el hombre actual, quiere hacer su vida. Y quiere hacer su vida al margen de Dios. ¿Por qué? Porque Dios te pide compromiso. Dios te pide que vivas de acuerdo a sus enseñanzas. No que actúes en un libre albedrío que no te conduce a ningún lado. Hoy en día, desafortunadamente, el hombre y la mujer quieren vivir al margen de Dios. Y algunos más atrevidos querrán tener un Dios a su medida. Yo sí creo en Cristo, pero hasta aquí. Yo sí creo en Dios, pero en esto no estoy de acuerdo. En esto tampoco estoy de acuerdo. Y vamos buscando un Dios a nuestra medida que nos dé comodidad, que no nos exija, que no nos saque de nuestra zona de confort. Sí creo, pero mira, aquí estoy bien. Voy a misa cuando me nace. Pues qué padre, ¿no? Yo no necesito al sacerdote porque yo hablo con Dios directamente y entre Él y yo nos perdonamos. Pues qué bueno, ¿no? Un Dios a mi medida, un Dios que me satisfaga mis propios gustos. No un Dios que me someta o que me exija. ¿Saben por qué Dios nos exige? Y medítenlo. Vean a Cristo colgado en la cruz. Derramó toda su sangre, gota a gota, por mí. Y tómenlo personal. No le pongan por nosotros, porque ay, qué padre, no por no. Cristo derramó toda su sangre por mí, por mis pecados, por mi debilidad, por mi inclinación al mal. Por mí está colgado ahí. Derramó toda su sangre. No tiene eso el derecho. Toda la sangre de Cristo no vale para exigirte y pedirte que actúes conforme Él te lo pide. Claro que sí. Creo que el precio que Jesús pagó por cada uno de nosotros nos conlleva a hacer un esfuerzo para vivir conforme Él nos lo pide. Pablo dice que nos compró con su sangre. Pablo dice, fuimos comprados por la sangre de Cristo, por consecuencia, somos de Cristo, le pertenecemos. Esforcémonos para luchar y perseverar en esta vida. Obviamente el pecado original no es solamente ese pecado, sino a través de él entran una serie de pecados en nuestra vida. A partir de que Caín mata a Abel, entra un reinado de violencia. Y fíjense si no, esto pasó hace miles de años. Y hoy en día seguimos viendo a Caín y a Abel en todos lados. El hombre que mata a su hermano, hoy en día hasta por placer, por sinsentido. Es que se me cruzó en la calle y me bajé de mi coche y como me cayó mal o me grité, saqué una pistola, le metí 3 balazos, se murió. Ah, pues ya ni modo. No. Esta muerte sigue vigente y nos sigue haciendo estragos en nosotros. Sobre el matrimonio, y con esto creo que voy a cerrar. Dios creó el matrimonio y quiere que en el matrimonio el hombre y la mujer sean iguales en naturaleza, dignidad y en derechos. Entonces, los hombres no somos superiores a las mujeres, y con esto de la liberación femenina que ha causado tantos estragos, la mujer tampoco es superior a nosotros, ¿eh? Somos iguales en dignidad, somos iguales en todo sentido. Ante los ojos de Dios valemos lo mismo. Debemos de vernos a los ojos, somos iguales. No hay diferencia entre un hombre y una mujer, ninguna. El hombre y la mujer forman una unidad, hombre y mujer serán una sola carne.
y son llamados a una comunidad de vida en la amistad con Dios. El matrimonio es la unión más fuerte que da la sangre. Es afirmado ya desde aquí el carácter indisoluble y monogámico. Indisoluble y monogámico. Cristo vendrá y dirá: lo que Dios ha unido, el hombre no lo separe. La sexualidad es un don de Dios. Si Dios no hubiera querido que nos reproduciéramos de esa manera, no nos reproduciríamos de esa manera, A lo mejor sacaríamos de acá: mira, aquí traigo mi semilla, tómala. Y ya estuvo, ¿no? No. Es que esto del matrimonio, la sexualidad es unitiva, es lo que une a la pareja. Es reproductiva, te ayuda a crear, es la forma en que creamos vida. Y es la manera en que las carnes y la espiritualidad de los esposos se unen ante la bendición de Dios, o con la bendición de Dios. Es un don, la sexualidad es un don de Dios para el hombre y la mujer. Dios los quiso sexuados. La sexualidad tiene su razón honda y profunda en vistas a la unión de ambos en el amor para la transmisión de vida. Por eso, las relaciones entre un hombre y una mujer son tan estrechas y profundas que los hacen ser uno solo. Uno solo. Ya desde el Génesis está claro que el matrimonio es la unión de una mujer con un hombre y de un hombre con una mujer. Y no le busquemos 3 pies al gato, porque sabemos que tiene 4. Y por último, bueno, pues el universo entero fue creado por la omnipotencia divina. Todo lo hecho por Dios es bueno. Todos los seres de la creación somos criaturas de Dios. Dios nos ama, hermanos. Dios nos ama, y lo único que quiere es que nosotros correspondamos a ese amor con el cual fuimos creados. Creo que aquí vamos a terminar. Para mí fue un placer compartir esta tarde con ustedes estos momentos. Espero que para ustedes haya sido gratificante también y de enseñanza esta charla. Y bueno, pues que Dios me los bendiga, me los proteja y me los cuide mucho. Vamos a terminar con nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Señor y Padre mío, en esta tarde que nos has reunido en torno a tu palabra para comprender, para razonar, para meditar tu inmenso amor, Señor, que te llevó a crearnos y a crear todo lo que has puesto en nuestro servicio. Te queremos agradecer, Señor, todo esto que nos has dado, todo lo que has puesto a nuestro servicio. Te damos gracias principalmente por tu amor, por darnos esta promesa de redención a través de esta mujer, de María. Te damos gracias por tu Hijo que fue enviado a morir en la cruz por cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por tu perdón. En esta tarde, Señor, elevamos nuestros corazones hacia ti, pidiéndote humildemente que nos hagas sumisos a la inspiración del Espíritu Santo, para poder gozar de su consuelo, de sus enseñanzas, que nos haga perseverar en nuestro camino de conversión, que entendamos y veamos en los demás el amor de Cristo. Gracias, Señor, por habernos invitado a esta reunión en esta tarde para compartir tu divina palabra. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Que Dios los bendiga. Gracias. Gracias.